El bazar de comerciantes en Belix Prime se extendía a lo largo de 3 kilómetros cuadrados de mercado cubierto, un testimonio de ambición comercial y cuestionable urbanismo. Marcus Webb navegó a través de multitudes de docenas de especies, cada una realizando negocios en su propio idioma, creando una cacofonía que su Translator Implants tuvo dificultades para analizar información coherente. Él no era. Se supone que debe estar aquí. Su día libre de la inspección de carga debería haberlo pasado durmiendo o finalmente arreglando el control de clima roto en su apartamento. Pero el sueño había sido esquivo últimamente, y su apartamento se sentía simultáneamente demasiado pequeño y demasiado vacío. Así que venía al bizar, navegando. Bienes que no podía pagar y gente observando de la manera que hacía que su soledad fuera un poco menos obvia. Cerca, el extremo oriental del mercado, donde el comercio legítimo dio paso a transacciones más cuestionables, una conmoción llamó su atención. Un comerciante de Keelterin, alto con piel verde modelada, y las orejas que se alejaban de su cráneo en elaboradas curvas, señalaban dramáticamente algo cerca de su D-stock defectuoso, anunció el comerciante en estándar común acentuado. Consumiendo recursos, no produciendo nada. Llévatelos. Son inútiles y gratuitos. Marcus se acercó, curiosidad, anulando su instinto habitual de evitar el drama. La multitud se separó lo suficiente por él para ver qué anunciaba el comerciante. 5 pequeñas figuras acurrucadas en el suelo. Niños, jóvenes. Kelans con piel opaca e irregular que debería haber sido de un verde vibrante. Sus grandes ojos reflejando miedo y resignación que hizo que el pecho de Marcus se apretara. ¿Qué les pasa? ¿Alguien? En la multitud preguntó más curioso que preocupado. El comerciante, su placa de identificación. Lo identificó como Borat, hizo un gesto despectivo. Descendencia de esclavos muertos. Demasiado débil para el parto, demasiado defectuoso para las familias adecuadas. Callejones sin salida genéticos, todos ellos. Comen, duermen, toman. Espacio arriba. Parásitos sin valor. La mayoría de la multitud ya había perdido interés, moviéndose hacia puestos con mercancía real. Algunos se demoraron en hacer bromas crueles sobre la cría de Keelterin. Estándares. Marcus se encontró avanzando antes de que su mente consciente lo atrapara. Arriba con su cuerpo. ¿Hablas en serio? Él preguntó. ¿Estás regalando niños? Las orejas de Bor se crisparon. ¿Diversión o desprecio? Marcus no podía decirlo. ¿Un humano? ¡Qué apropiado! Tu especie es conocida por su extraño sentimentalismo. Él hizo un gesto. A los niños. Sí, hablo en serio. Sus padres incumplieron con las deudas. La descendencia se convirtió en garantía, luego en responsabilidad. He intentado colocarlos en programas laborales, adopción, redes, incluso instituciones benéficas. Nadie los quiere. Son demasiado débiles. Demasiado lento, también. Defectuoso. El hijo mayor, una niña de tal vez 10 años. Años humanos, acercó a los más jóvenes, sus ojos se encontraron con Marcus con un mezcla de desafío y esperanza desesperada. ¿Qué les pasa si nadie se los lleva? Marcus se escuchó preguntar. Borat se encogió de hombros. Se convierten en un problema del Estado. Centros de procesamiento, mínimos. Cuidados hasta que alcancen la edad laboral, luego asignación a cualquier trabajo indeseable. Necesita cuerpos. Si sobreviven tanto tiempo, su tono sugería que la supervivencia no era garantizado. Marcus volvió a mirar a los niños. 5 niños cuya única. El crimen fue nacer de los padres equivocados en la situación financiera equivocada. En una sociedad que medía el valor en términos económicos. Él había sido uno de esos niños una vez. No alien, no en otro planeta, pero definitivamente no deseado. Recordó a los trabajadores sociales con los ojos cansados diciéndole, eres un hombre difícil. Ubicación, Marcus, en tonos que realmente significaban que eres demasiado problema para preocuparte. Yo los tomaré, dijo. Él. El ruido de la multitud a su alrededor pareció detenerse, aunque Marcus sabía que probablemente era su imaginación. Borats aplastados contra. Su cráneo definitivamente sorprende. ¿Tú qué? Me llevaré a los 5. Tú dijiste. Son libres, ¿verdad? Sí, pero Borat se recuperó rápidamente, su comercial. Instintos que anulan la confusión. Usted entiende que esta es una transferencia legal de responsabilidad. Serás responsable de su cuidado,
su comportamiento, sus deudas incurren en alguna. Lo entiendo. ¿Y tú? Tener una vivienda adecuada. Las quillas requieren condiciones ambientales específicas. Lo resolveré. Estudió a Marcus con una expresión que sugería que estaba tratando de determinar si se trataba de una broma elaborada. Entonces la naturaleza mercenaria venció al escepticismo. Muy bien. Procesaremos la documentación de inmediato. El papeleo tardó 45 minutos. Proporcionó su identificación, comprobante de empleo, dirección residencial. Procesó todo con eficiencia burocrática, claramente ansioso por resolver esta situación antes de que cambiara el humano. Su mente. Cuando la autorización final apareció en el bloc de datos de Marcus, 5 nombres. No podía pronunciarse apegado a su responsabilidad legal. Bor hizo un gesto. Eso podría haber sido una bendición o podría haber sido, eres un idiota. Ellos son. El tuyo ahora, dijo. Que encuentres más valor en ellos que yo. Marcus se acercó a los niños lentamente, muy consciente de que probablemente parecía una amenaza más en una vida llena de ellos. La niña mayor se colocó frente a las demás, su lenguaje corporal gritaba protección a pesar de su obvio miedo. Oye, dijo Marcus en voz baja, agachándose para ser menos imponente. Mi nombre es Marcus. Sé que no me conoces, y sé que esto es aterrador, pero ahora estás a salvo. Te voy a llevar en algún lugar cálido y tranquilo, y resolveremos todo lo demás a partir de ahí. Está bien. La chica lo miró fijamente. Procesamiento. Luego dijo algo en Kelter que su traductor tradujo como: ¿por qué harías esto? Marcus no tuvo una buena respuesta, porque alguien debería decir finalmente porque tú. Merezco algo mejor que esto. Ella lo estudió durante un largo momento y luego hizo un decisión. Se puso de pie, ayudó a los niños más pequeños a ponerse de pie e hizo un gesto de que ellos lo seguirían. La caminata de regreso a su departamento tomó 30 minutos a través de calles que de repente se sintieron diferentes. Marcus era muy consciente de los TERS, los susurros, la forma en que otros Kelters. Lo miré con expresiones que iban desde confusión hasta disgusto. Él había adoptado 5 niños por impulso. 5 niños alienígenas de los que no sabía nada, que hablaba un idioma que apenas entendía, cuyas necesidades culturales no podía empezar a adivinar. Probablemente acababa de hacer él la peor decisión de su vida. Pero cuando miró hacia atrás y vio a la niña mayor sosteniendo la mano del niño más pequeño, guiando a sus hermanos por calles desconocidas hacia un futuro incierto que al menos no era un centro de procesamiento, él no podía arrepentirse. Llegaron a su edificio, un modesto complejo residencial en el Human Distrito, y subió las escaleras hasta su tercer piso o apartamento. Marcus abrió la puerta de su pequeño espacio vital y de repente se dio cuenta de que estaba diseñado para una persona, no 6. Los niños entraron cautelosamente, buscando amenazas, evaluando salidas. Se agruparon en la esquina más alejada de la puerta, observando a Marcus con el cansado cálculo de la presa. Animales. Correcto, dijo Marcus, tratando de proyectar una confianza tranquila que absolutamente no sentía. Entonces, este es el hogar ahora. No es grande, pero es seguro y lo haremos funcionar. La niña mayor dijo algo a los demás en Rapid Kelaren. Ellos no. Relájate, pero el más pequeño, apenas más que un niño pequeño, dejó de llorar. Sacó su bloc de datos y comenzó a investigar frenéticamente la biología de Kelterin mientras 5 niños aterrorizados observaba cada uno de sus movimientos. Y trató de no pensar en lo completamente desprevenido que estaba para esto. En algún lugar en el distrito de Kellerin, comenzaba a correr la voz. Un humano se había llevado a los niños descartados. Lo más considerado. Es una curiosidad extraña. Una abuela escuchó la noticia con una mezcla de esperanza. Y Dreddy comenzó a planear una visita que lo cambiaría todo. El primero. La noche fue un desastre. En cámara lenta, Marcus descubrió que Kyle estaba principalmente herbívoros después de ofrecer a los niños proteínas sintetizadas que se negó a tocar con expresiones que sugerían que les había regalado veneno. El ambiente de su apartamento. Los controles podrían ajustar la humedad, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que los niños desarrollen dificultad respiratoria. Eso hizo que Marcus entrara en pánico y buscara protocolos médicos de emergencia. El dormitorio que les había ofrecido, su propia cama, mientras planeaba dormir en el sofá, quedó sin usar. Los niños se negaron. Para separarse,
en lugar de acurrucarse juntos en la esquina de la sala de estar en el piso, a pesar de sus repetidas garantías de que las camas eran más seguras y cómodas. A las 300 horas, Marcus había dejado de dormir. Y estaba en lo profundo de las bases de datos culturales de Kyle, aprendiendo que los niños de su especie se vincularon intensamente con hermanos como mecanismo de supervivencia, que se comunicaban tanto a través del gesto como del habla, que su piel. La decoloración probablemente se debió a desnutrición en lugar de a un defecto inherente. La niña más vieja, había escuchado él. Otros la llaman algo así como Liz, lo vieron trabajar desde su posición protectora. Cuando sus ojos se encontraron, ella no miró hacia otro lado, solo lo evaluó con la cuidadosa atención de alguien que decidía si confiar. Estoy intentando. Para averiguar qué necesitas, dijo Marcus en voz baja, sin estar seguro de si su traductor funcionaba correctamente. Comida. Temperatura, arreglos para dormir. Lo siento. Ya no lo sé. Estoy aprendiendo tan rápido como puedo. Liz inclinada. Su cabeza, procesando. Luego se puso de pie lentamente, con cuidado de no despertar al más joven. Y se acercó al bloc de datos de Marcus. Señaló la información nutricional mostrada, luego hizo una serie de gestos. El traductor de Marcus luchó con los movimientos de las manos, pero eventualmente plantas verdes procesadas, blandas, no procesadas. Tienen miedo de alimentos procesados. Procesado significa atención institucional. La comprensión encajó en su lugar. Por supuesto, ellos. Rechace todo lo que parezca raciones institucionales. Está bien, puedo conseguir verduras frescas. Hay un mercado a 2 cuadras de aquí que abre al amanecer. Iré en cuanto haya luz. Liz lo estudió, luego hizo otro gesto. ¿Por qué nos ayudas? Porque nadie. De lo contrario, lo haría, dijo Marcus. ¿Y por qué eso no está bien? Los niños no deben ser desechados porque no son perfectos. Ella no respondió, simplemente regresó con sus hermanos. Pero algo en su postura había cambiado. No confío exactamente, pero tal vez el comienzo de considerar la confianza como una posibilidad. El mercado al amanecer era menos concurrido que el Bizarre. Marcus llenó bolsas con verduras de hoja verde, raíz. Verduras, cosas que parecían comestibles y lo suficientemente terrenales como para ser familiares. El vendedor, un anciano corín, lo miró. Selecciona artículos con creciente curiosidad. ¿Tienes invitados que el Terin? Ella preguntó. Tengo hijos que el Terin, corrigió Marcus. 5 de ellos, y estoy tratando de averiguar qué comen. Él. La expresión del vendedor se suavizó. Tú eres el humano que tomó los descartes de Borat. Las noticias viajaron rápido. Sí, ese soy yo. Ella comenzó a agregar artículos a sus bolsos pidiendo, rechazando el pago. Esto ayudará. Kyle Young necesita variedad. Nutrición. Las raíces moradas son especialmente buenas para la salud de la piel. Ella hizo una pausa. ¿Qué? Lo que hiciste fue una tontería, pero también amable. Necesitamos más bondad tonta en esto mundo. Marcus regresó a su apartamento cargado con bolsas que costaban más de lo que él había planeado gastar, pero menos de lo que deberían gracias a la generosidad del vendedor. Los niños estaban despiertos, todavía apiñados, mirando la puerta. Desempacó la comida lentamente, narrando lo que era cada artículo. Lista. Traducido para los demás. Cuando había arreglado todo en el piso, los platos se sentían demasiado formales, demasiado institucionales. Él retrocedió para darles espacio. Comieron con cautela al principio, luego con creciente entusiasmo. El más pequeño hacía sonidos felices que no necesitaban traducción. Ese se convirtió en el patrón. Marcus aprendió a través de prueba y error, investigación y observación. Él ajustó la humedad del apartamento más alta de lo que era cómoda para él, pero mejor para ellos. Reorganizó los muebles para crear espacio abierto en el piso donde podrían agruparse. Aprendió sus nombres escuchando atentamente. Lista 10, Kento. 8, Mira y Saúl, gemelos de 6 años y Pip de apenas 4. Él aprendió que Kento no hablaba, pero se comunicaba a través de gestos que Liz tradujo. Que Mira y Saúl operaban como solteros. Unidad, nunca más que la longitud de los brazos separados. Ese Pip tenía pesadillas que involucraban gritando en idiomas que el traductor de Marcus no podía interpretar. Aprendió que drásticamente subestimó cuánto podrían complicar 5 hijos una vida que antes era simple.
Su empleador fue sorprendentemente entendiendo cuando Marcus explicó que necesitaba horarios flexibles para la familia. Emergencias. Su vecino, ingeniero ateniense que se comunicaba a través de los cambios de color bioluminiscentes, lo ayudaron a instalar un sistema de filtración de aire adecuado para aquelar y respiración. Su cuenta bancaria se agotó más rápido de lo que había anticipado, pero no desastrosamente. 6 semanas después, algo cambió. Liz comenzó a responder a sus preguntas con más que los monosílabos. Kento comenzó a explorar el apartamento en lugar de quedarse congelado en la esquina. Los gemelos. Descubrió que el blog de datos de Marcus podía mostrar juegos educativos y se convirtió en obsesionado con los rompecabezas espaciales. Pip comenzó a llamarlo Marcus con cuidado. Pronunciación que hacía que su pecho se sintiera demasiado apretado. Marcus mencionó el progreso a un coordinador de comercio de Kelterin en su lugar de trabajo con quien nunca había sido particularmente cercano, pero que al menos parecía menos hostil que la mayoría de Keller. Al discutir la situación, lo están haciendo realmente bien. Marcus dijo durante el almuerzo en la cafetería de la estación. Liz mostrando esta asombrosa intuición mecánica. Ayer arregló mis controles ambientales rotos con solo mirar a ellos como por 5 minutos. Y Kentos empezó a hablar. Resulta que él puede hablar. Simplemente no se sentía lo suficientemente seguro antes. Su vocabulario es increíble. Los gemelos están resolviendo acertijos espaciales que ni siquiera puedo descifrar. Y Pip lo recuerda todo. Como todo. Ella puede. Recita conversaciones enteras de hace días, palabra por palabra. Se quedó muy quieto, sus utensilios para comer congelado hasta la mitad de su boca. ¿Estás bien? Di eso de nuevo, dijo Belly cuidadosamente sobre sus habilidades. Marcus repitió sus observaciones, confundido por la intensidad de la atención de Bell. Marcus, dijo Bell lentamente, esos no son signos de retrasos en el desarrollo o defectos genéticos. Esos son signos de especialización. Marcadores genéticos. Marcadores muy antiguos que la mayoría de los Kile consideran extintos. ¿Qué hacer? ¿Quieres decir? Bellies miró alrededor de la cafetería y luego se inclinó más cerca. Siglos. Antes de que mi gente se obsesionara con el éxito comercial y estandarizara capacidades, Kile tenía linajes especializados. Técnicos que pudieron comprender las máquinas de forma intuitiva, videntes que poseían una memoria y un patrón perfectos. Reconocimiento, coordinadores con razonamiento espacial mejorado. Estos rasgos fueron consideradas ineficientes en comparación con las habilidades generalizadas, por lo que se crearon sistemáticamente sobre generaciones, pero no desaparecieron. La genética recesiva rara vez desaparece realmente. Ocasionalmente, los niños nacen portando estos marcadores antiguos. No se ajustan a los perfiles de desarrollo estándar, por lo que son etiquetados como defectuosos y descartados antes de que se manifiesten sus habilidades reales. Parecía genuinamente preocupado. Marcus, no has adoptado niños discapacitados. Has adoptado 5 prodigios potenciales que portan marcadores genéticos que familias poderosas matarían para reclamar. Marcus sintió que la temperatura bajaba a pesar del control climático estable de la cafetería. Asesinado para reclamar. Una vez que se sabe que son capaces de hacerlo, las familias que previamente los rechazaron los querrán de regreso. Esas mismas familias son a menudo políticamente poderosos y no acostumbrados a que se les niegue. Encontré sus ojos. Necesita ser muy cuidado. Has adquirido accidentalmente algo mucho más valioso de lo que creías. Esa noche, Marcus se sentó en la pequeña mesa de su cocina mientras los niños jugaban en la sala e intentaban procesar lo que le había dicho. Pensó que estaba rescatando niños no deseados. Resultó que él había rescató a posibles prodigios cuyas habilidades los convertirían en objetivos. La puerta sonó. Marcus comprobó la seguridad. Pasó por la pantalla y vio a una anciana Kelterin con túnica formal parada en el pasillo. Abrió la puerta con cautela. ¿Puedo ayudarte? Las orejas de la mujer retrocedieron con respeto formal. Yo soy Ceres. Vándalo. Creo que estás cuidando a mis nietos. La mano de Marcus se apretó. En el marco de la puerta. No sabía que tenían familia a la que le importara. Yo estaba legalmente. Se le prohibió el contacto cuando mi hijo incumplió con sus deudas. En Kelter Society, la vergüenza familiar se extiende a todos. Relaciones de linaje. Su voz llevaba el peso del viejo dolor,
Pero he oído que un humano los acogió, que están prosperando. Necesitaba ver si esto era cierto. Desde la sala de estar, la voz de Lisa hizo una pregunta en Kelter. La compostura de Ceres se agrietó ligeramente. Mayo. ¿Los veo, por favor? Sé que no tengo ningún derecho legal, pero tú eres su abuela, interrumpió Marcus. Por supuesto, puedes verlos. Él se hizo a un lado. Ceres entró despacio, con reverencia. Y cuando Lisa salió de la sala de estar y la reconoció, el rostro de la niña se transformó en algo que Marcus tenía nunca antes visto. Pura alegría. La reunión se llevó a cabo en Rapid Kelter. El traductor de Marcus no pudo seguir el ritmo. Los niños más pequeños emergieron. Tentativo al principio, luego corriendo hacia adelante cuando les confirmó que esto era familia, seguro. Familia, alguien que los había amado cuando se los consideraba indignos de amor. Marcus se retiró a la cocina, dándoles privacidad, y trató de no pensar en el hecho de que una abuela a la que realmente le importaba podría tener más derecho a estos niños que él. Una hora después, Ceres lo encontró allí. Gracias, dijo ella. Simplemente. Están sanos, felices. No lo creía posible. Son buenos niños, dijo Marcus. Solo necesitaban alguien que les dé una oportunidad. Has hecho más que darles una oportunidad. Ha invocado el derecho de tutela. Cuando Marcus parecía confundido, continuó, en la cultura Kelter, tomar responsabilidad por la descendencia de la línea de sangre, no la tuya, especialmente las rechazadas. Crea un vínculo sagrado. Ahora eres legal y espiritualmente su tutor. Sus superiores de autoridad mencionaron que entonces entiendes el peligro. Hay familias nobles que descartaron el linaje hace años cuando los niños mostraron signos de debilidad. Ahora se corre la voz sobre las habilidades emergentes de sus hijos. Las familias se están reconsiderando. Reclamarán precedencia legal sobre un tutor humano. Utilizarán todos los medios políticos. Herramienta disponible para recuperar lo que una vez tiraron. ¿Pueden hacer eso legalmente? Si no estableces formalmente tu tutela ante el Consejo Superior, si existe el derecho en nuestro más antiguo leyes, pero requiere reconocimiento público para tener plena vigencia. La expresión de Ceres era grave. Usted debe. Preséntate ante el Consejo y reclámalos formalmente. Será peligroso. Ellos te desafiarán, pero es lo único manera de proteger lo que has construido aquí. ¿Me ayudarás? Preguntó Marcus. Si yo apoye públicamente su tutela, denunciaré los fracasos de mi propio hijo y admitiré que un humano es más adecuado para criar a mis nietos que cualquier Kelter. Destruirá lo que poca posición social me queda. Ella hizo una pausa, mirando hacia la sala de estar, donde resonaban las risas de los niños. Sí, te ayudaré porque se merecen un guardián que ve su valor, y tú has demostrado ser ese guardián. Marcus se puso de pie, ofreciendo su mano en el gesto humano de acuerdo. Sara estudió su mano por un momento, luego lo agarré con firmeza. Gracias, dijo. Agradéceme después de que sobrevivamos a lo que venga. A continuación, respondió Ceres. El consejo se reúne en 3 semanas. Debemos prepararnos. Con cuidado. Después de que ella se fue, Marcus regresó a la sala de estar donde 5 niños participaban en elaborados juegos. Eso involucró a los gemelos construyendo estructuras mientras Pip narraba rules y Kento proporcionaba comentarios continuos y suavizado con la intensidad enfocada de un comandante militar. Miraron hacia arriba cuando entró y les preguntó con cuidadoso estándar común, ¿está todo bien? Todo está bien, dijo Marcus, sentándose en el suelo con ellos. Pero necesito decirte algo importante. Habrá una reunión con algunos funcionarios de Kile. Van a hacer preguntas sobre ti viviendo aquí conmigo. Puede ser incómodo, pero necesito que sepas que no importa lo que digan, te quedarás aquí. Este es tú. A casa ahora. Vale. Intentarán llevarnos. Liz dijo que no era una pregunta. Lo intentarán, pero no se lo permitiré. Lo prometo. Pip se subió a su regazo con la confianza casual de un niño que decidió que estaba a salvo. Tukelbesit, dijo seriamente. No sé qué es eso. Medios. Significa alguien que ve con claridad. Liz traducido. Cuando otros son ciegos. La abuela te llamó así. Marcus abrazó a Pip un poco más fuerte y esperaba poder estar a la altura de esa etiqueta cuando importaba más. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón de preparación. Ceres visitó
diariamente, asesorando a Marcus sobre los protocolos legales de Keelterin y los procedimientos del Consejo. Ella explicó que él tendría que presentar su caso formalmente, demostrando no solo su cuidado por los niños, sino su comprensión de sus necesidades culturales y su compromiso de honrar su herencia al tiempo que brinda oportunidades que su propia sociedad les había negado. Cuestionarán su estado físico, advirtió Ceres. Su comprensión de nuestra cultura, su estabilidad financiera, su capacidad para brindar orientación adecuada a medida que madura. Debe estar preparado para responder con honestidad, pero también estratégicamente. Marcus pasaba las tardes después de que los niños dormían investigando la historia de Keelerin, las prácticas culturales, enfoques educativos. Documentó todo lo que había hecho para satisfacer sus necesidades. Ajustes dietéticos, controles ambientales, el programa de aprendizaje híbrido que desarrolló, combinando recursos educativos humanos y Keelerin. El trabajo se complicó. Su supervisor lo llamó para una conversación que fue educado profesionalmente, pero esencialmente hostil. Marcus, recibí consultas de funcionarios gubernamentales de Keelter sobre su estado físico como empleado. Preguntas sobre su juicio, tus prioridades, tu estabilidad. El supervisor, un marciano colonial, sin paciencia para el drama, parecía genuinamente comprensivo. Ten claro que tu desempeño laboral ha sido ejemplar, pero esta situación que has creado está llamando la atención. No es necesario. Acogí a 5 niños que necesitaban ayuda. Eso no debería ser controvertido. No debería serlo, pero lo es. Y necesito saber que estás preparado para las consecuencias porque la empresa no puede protegerte de presión política. Estoy preparado, dijo Marcus, esperando que fuera verdad. Su apartamento. El arrendador descubrió violaciones repentinas de los límites de ocupación. La empresa administradora del edificio envió notificaciones formales sobre modificaciones ambientales excesivas y residentes no autorizados. Ceres lo ayudó a navegar por él. Acoso burocrático con respuestas legales que ganaron tiempo, pero no pudieron eliminar la presión. El humano. El cuerpo diplomático lo convocó a continuación. La embajadora Patricia Acoy lo recibió en su oficina con el tipo de cortesía forzada que significaba que estaba furiosa, pero tenía que ser profesional. Señor Webb, has creado una situación interesante. Ella hizo un gesto hacia una silla. Siéntate. Vamos. Discuta cómo ha logrado complicar las relaciones humanas de Keelterin con lo que solo puedo describir como impulsivo sentimentalismo. Ayudé a algunos niños. No me di cuenta de que era complicado. Todo se complica cuando cruza fronteras culturales y desafía las estructuras de poder establecidas. Acoy sacó documentos de su pantalla. El gobierno de Keelterin solicitó que transfiriera la tutela a las autoridades correspondientes de su propia especie. Argumentan que un humano no es posible proporcionar la orientación cultural adecuada que estos niños necesitan ser criado por su propia gente con la comprensión de su herencia que su propia gente los tiró. Eso no es relevante para la solicitud diplomática. Lo relevante es que estás creando fricción entre la tierra y el Kile colectivo sobre 5 niños que, con el debido respeto, no son su responsabilidad. Que son mi responsabilidad. Los convertí en mi responsabilidad cuando los llevé a casa. La expresión de Aoy sugirió que ella se estaba conteniendo con esfuerzo. Señor Webb, voy a ser franco. El gobierno quiere que estos niños regresen ahora que comprenden su valor potencial. Si se niega a transferir tutela voluntariamente, buscarán otros medios. Desafíos legales. Presión política, posiblemente soluciones legales adicionales. No podemos protegerlo de todo eso. El costo diplomático sería demasiado alto. Entonces, ¿me estás diciendo que me rinda? Te estoy diciendo que seas realista. Eres una persona sin recursos significativos ni capital político. Estás luchando contra un entero sistema gubernamental respaldado por poderosas familias con siglos de influencia. El resultado es inevitable. La única pregunta es cuánto daño te haces a ti mismo y a la diplomacia de la tierra. De pie antes de que aceptes eso. Marcus se puso de pie. Agradezco el consejo, embajador, pero no me rendiré. Esos niños merecen a alguien que luche por ellos, incluso si la lucha es imposible. Entonces eres un tonto, dijo Acoy, no cruelmente. Pero supongo que alguien tiene que ser. Solo sepan que cuando esto se ponga feo, y se pondrá feo, no intervendremos. Estás por tu cuenta. Él
El acoso se intensificó. Marcus regresó a casa una noche para encontrar su apartamento saqueado. Nada robado, pero artículos personales perturbados, cajones abiertos, un claro mensaje de que su espacio podría ser violado cuando quisieran. Los niños estaban aterrorizados y Liz admitió que había escuchado que Elter habla afuera discutiendo protocolos de recuperación. Marcus instalado. Mejor seguridad, pero ambos sabían que era en gran medida simbólico. Si alguien realmente querían entrar, lo harían. La visita del consejero Dravik se produjo un miércoles por la noche. Marcus respondió al puerta para encontrar una quilla alta con túnicas gubernamentales formales flanqueada por dos asistentes que irradiaban amenazas sutiles. Marcus Webb, soy el consejero Dravik de el Comité de Preservación Cultural. ¿Puedo pasar? Marcus quería negarse, pero no quería parecer hostil ante la audiencia del consejo. 5 minutos. Dravik entró, escaneando el apartamento con evidente disgusto. Demasiado pequeño, demasiado humano. Demasiado inapropiado para los niños Kyle. Vine a discutir un compromiso razonable. Claramente te preocupas por estos niños, y eso es encomiable. Pero seguramente entiendes que necesitan una educación adecuada de Keelterin. Socialización con los de su propia especie, preparación para sus eventuales roles en nuestra sociedad. Lo están haciendo bien con él. Educación que están recibiendo. ¿Lo son? ¿Puedes enseñarles las historias, la historia adecuada? Gestos para ocasiones formales, la compleja red de obligaciones sociales que gobierna nuestra cultura? La sonrisa de Dravik no llegó a sus ojos. Propongo una solución. Mantienes nominal tutela mientras los niños asisten a instalaciones educativas y de mantenimiento especializadas. Lo mejor de ambos mundos. ¿Podría? ¿Tiene algo que decir sobre su tratamiento en estas instalaciones? Se le consultaría como apropiado para un guardián de tu Dravik, pausado deliberadamente. Antecedentes. La palabra flotaba en el aire, cargada de significado. Forastero humano, no uno de nosotros. Vete, dijo Marcus en voz baja. Señor Webb, le insto a que lo reconsidere. Sal de aquí. De mi casa. La expresión de Dravik se endureció. Estás cometiendo un grave error. Hay procesos legales y, de lo contrario, para manejar situaciones como esta. Te estoy ofreciendo una resolución elegante. Recházalo y lo harás. Descubre que nuestra paciencia tiene límites. Después de que Dravik se fue, Marcus encontró a Liz parada en el pasillo habiendo escuchado todo. Él quiere separarnos de ti, dijo ella. Ponnos en instituciones. Usa nuestras habilidades para su beneficio. Lo sé, pero no dejaré que eso suceda. Marcus parecía mayor que sus años. No puedes luchar contra todos ellos. Tienen poder, recursos, autoridad legal. ¿Hay un humano tratando de proteger a 5 Kyle y niños contra todo un sistema diseñado para reclamarnos? Entonces el sistema necesita cambiar, dijo Marcus con firmeza. Y a veces el cambio comienza con una persona es lo suficientemente obstinada como para decir que no. Liz lo estudió con esos dos ojos viejos y luego asintió. Que el besit, ella dijo. En silencio. Uno que ve con claridad. Espero que tengas razón. La noche antes de él. En la audiencia del consejo, Ceres llegó al apartamento de Marcus con túnicas formales para él, una adaptación humana de Keelter. Vestido de guardián que indicaría su seriedad al consejo. Mañana será difícil, dijo. Ellos lo harán. Ataca tu carácter, tu estado físico, tu comprensión. Le harán preguntarse si tiene algún derecho a. Párate donde estás parado. Lo sé, y estás preparado. Marcus miró él. Niños. Liz ayudando a las gemelas con sus estudios. Kento leyendo poesía. En voz alta con hermosa cadencia. Pip jugando con bloques de construcción y narrando un historia elaborada. 5 niños que habían sido desechados ahora prosperan. 5 futuros. Eso no debería haber existido. Estoy preparado para decir la verdad. Dijo que encontré a 5 niños aterrorizados siendo entregados. Se alejó como basura y no pude alejarme. Que han demostrado que todos los que los llamaban inútiles eran catastróficamente mal. Que merecen defensores que vean su potencial en lugar de sus defectos. Si el consejo no puede entender eso, entonces el problema no es conmigo. Es con ellos. Sara sonrió. Bien. Recuerda esa convicción mañana. Lo necesitarás. Esa noche, Marcus no pudo dormir. Él
Se paró en su pequeño balcón mirando las 3 lunas de Belix Prime y trató de prepararse para una batalla en la que no tenía entrenamiento. Para contraoponentes con todas las ventajas. Detrás de él oyó pasos suaves. Liz se unió a él en el balcón. ¿Tienes miedo?, observó ella. Aterrorizado, admitió Marcus. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Estoy completamente fuera de mi profundidad. Nos salvaste. Yo te ayudé. Ustedes se salvaron. No. La voz de Liz era firme. Nos estábamos muriendo. Tal vez no inmediatamente, pero lentamente. Habríamos sido procesados a través de sistemas institucionales hasta que quebramos o desaparecimos. Nos miraste y viste gente por la que valía la pena luchar. Eso nos dio permiso para creer que valía la pena luchar por nosotros. Marcus no sabía qué decirle a eso. Mañana, intentarán hacerte pequeño, continuó Liz. Ellos usarán lenguaje legal y argumentos culturales y presión política para convencerlo de que no tiene derecho a presentarse como nuestro guardián. Pero deberías conocernos a todos, incluso a Pip, que apenas entiende. Nosotros. Elígete a ti. Si nos obligan a irnos, huiremos y te encontraremos de nuevo. Porque eres Kelvesit, y preferiríamos tener un humano que vea con claridad que 1000 kiles ciegos. Marcus la abrazó. Esta chica feroz y brillante que se había convertido en algo así como una hija. Lo que sea. Si pasa mañana, necesitas saber que has cambiado mi vida. Todos ustedes, yo solo existía antes, pasando por mociones. Me diste una razón para ser más que eso. Bien, dije. Entonces estamos. Incluso. A la mañana siguiente, Marcus se vistió con la túnica formal que Ceres le había proporcionado. Se aseguró de que los niños desayunaran y se dirigió a las cámaras del consejo con la determinación de alguien que había. Ya decidió que el resultado era menos importante que el principal. Las cámaras del Consejo Superior fueron diseñadas para intimidar. Techos abovedados, asientos escalonados para cientos de observadores, plataforma elevada donde los miembros del consejo se sentaban a juzgar. Marcus se paró en la posición del suplicante, una pequeña plataforma. En el centro donde se centró toda la atención y trató de no sentirse como un insecto bajo examen. El consejero Dravik presentó el caso en su contra con eficacia practicada. Un humano sin entendimiento de la cultura que el Terin había asumido indebidamente la tutela de niños cuyos las familias de linaje deseaban reclamarlos ahora que sus condiciones se entendían mejor. Marcus fue acusado de robo cultural, explotación de circunstancias desesperadas, impedir que los niños reciban la educación adecuada. Y crianza. Estos niños poseen marcadores genéticos raros que indican habilidades especializadas, dijo Dravik. Habilidades que requieren un cuidadoso cultivo por parte de expertos en prácticas de desarrollo de Keel Terin. Señor Webcon, todo respeto a sus intenciones no puede proporcionar la orientación que necesitan. No puede enseñarles nuestras historias, nuestros códigos sociales, nuestra identidad cultural. Él es fundamentalmente un extraño que intenta criar niños que pertenecen a nuestro pueblo. Otros miembros del consejo asintieron. Marcus vio cómo se evaporaban sus posibilidades de ganar a través de argumentos legales. Cuando Dravik terminó, el presidente del consejo, el anciano Keelter, cuyas orejas mostraban marcas de edad y estatus extremos, hizo un gesto hacia Marcus. Puedes presentar tu defensa. Marcus dio un paso adelante, abandonando él. Argumentos legales cuidadosos que preparó. Si iba a perder, perdería honestamente. No tengo una fantasía legal. Caso, dijo. No puedo ubicar precedentes culturales ni argumentar puntos finos de ley de tutela. Solo puedo decirte lo que pasó. Hace 2 meses, estaba paseando por el comerciante Bizarre y escuché a un comerciante anunciando niños inútiles gratis. 5 niños que habían sido etiquetados como defectuosos, cuyas propias familias los habían abandonado, que iban a ser procesados a través de instituciones. Sistemas hasta que se rompieron. Los miré y vi gente aterrorizada que merecía algo mejor. Entonces, los llevé a casa. Hizo una pausa, escaneando a los miembros del consejo. Algunos parecían aburridos, otros hostiles. Unos pocos. Parecía genuinamente curioso. La primera noche fue un desastre. Se acurrucaron en mi esquina del apartamento, también, miedo de dormir en las camas. No comían nada de lo que ofrecí porque parecía alimentación institucional. Pasé horas investigando qué necesitaban, ajustando mi entorno, aprendiendo sus estilos de comunicación.
Y lentamente, así, poco a poco, comenzaron a confiar en que tal vez la amabilidad no era una trampa. Este es un sentimiento irrelevante, comenzó Dravik. Es todo el punto, interrumpió Marcus. Estos niños fueron desechados. Consejero. Dravik, rechazaste personalmente a 2 niños hace 15 años que probablemente llevaban los mismos marcadores genéticos que ahora se manifiestan en mis pupilos. Decidiste que no lo eran. Vale la pena el esfuerzo. Y ahora que están demostrando tener valor, los quieres de vuelta. No, no es así como funciona esto. La cámara estalló. Dravik Rose, furioso. Presumes de sermonear a este consejo sobre nuestras propias prácticas culturales, para juzgar sistemas que posiblemente no puedas entender. No estoy juzgando tus sistemas. Estoy juzgando el resultado. 5 brillantes. Los niños talentosos y maravillosos fueron etiquetados como inútiles y descartados porque no se ajustaban a su plantilla estándar. Sí. Eso es lo que producen sus sistemas, entonces sí, tal vez necesiten un examen. Los niños son Kelterin. La voz de Dravik resonó. Sus regalos pertenecen a nuestro gente. Su futuro debe ser guiado por su propia especie. Su propia especie los dejó para morir. La respuesta de Marcus fue igualmente fuerte. No soy de su propia especie. Yo no. Conozca sus historias o sus códigos culturales, pero miré a 5 niños y vi personas por las que valía la pena preocuparse. Si eso es revolucionario en tu cultura, entonces tal vez tu cultura haya perdido algo esencial. El argumento continuó. Interposición de miembros del Consejo, cuestiones jurídicas planteadas y desestimadas. Marcus sintió. El control de la situación se desvaneció hasta que Ceres Vandal se separó de la familia. Galería. La violación del protocolo atrajo una atención conmocionada. Observadores del Consejo. Se suponía que no debían hablar a menos que fueran reconocidos. Soy el vándalo de Ceres, linaje. Abuela de estos niños, dijo en cadencia formal. Por derecho de linaje, podría reclamar la tutela. Y no lo hagas. Reconozco la tutela de Marcus Webb como válida y absoluta bajo el derecho. Él ha honrado a estos niños cuando nosotros no lo hicimos. Él les ha dado futuros que nosotros les negamos. Si nuestras leyes tienen corromperse tanto que este simple acto de misericordia sea controvertido, entonces tenemos. Olvidé los cimientos sobre los que se construyeron esas leyes. Su declaración cambió toda la dinámica. Un miembro de la familia de linaje que apoya a un tutor humano durante su propia afirmación no tenía precedentes. El consejo deliberó durante 3 horas. Mientras Marcus esperaba en una antecámara, Sara a su lado, los dos también. Nervioso por hablar. Cuando fueron convocados de regreso, el presidente del consejo emitió el fallo. El Alto Consejo reconoce que la tutela de Marcus Webb es válida según las antiguas disposiciones del derecho, sujeto a una revisión continua de. Asegúrese de que se mantengan los estándares de atención adecuados. Este asunto será revisado anualmente. Los niños permanecen bajo su custodia en espera de evidencia de daño o negligencia. No fue una victoria completa. La cláusula de revisión en curso dejó espacio para futuros desafíos, pero fue suficiente. Habían sobrevivido. Cuando Marcus se fue a las cámaras, Dravik se acercó con una expresión de furia apenas contenida. Esto no ha terminado. Estaremos observando. Y cuando fracases, porque fracasarás, esos niños volverán al lugar que les corresponde. Que su propio. El lugar es con alguien que los ama. Marcus dijo que todo lo demás es política. 6 meses después de la audiencia del consejo, Marcus se sentó en el apartamento renovado que reconoció oficialmente la tutela. Lo había hecho posible. No es lujoso, pero lo suficientemente espacioso para que 5 niños tenga habitaciones reales y una sala de estar que no se sintiera como un armario de almacenamiento. La transformación tanto del espacio como de las vidas fue profunda. Liz era aprendiz con una empresa de ingeniería 3 días a la semana. Su intuición mecánica haciéndola invaluable a pesar de su edad. Había resuelto un problema de calibración de propulsión que había obstaculizado a los ingenieros superiores durante semanas, abordándolo con una comprensión intuitiva de las relaciones del sistema. Eso no se podía enseñar. Kento había descubierto la poesía. Su perfecto verbal. La memoria combinada con la sensibilidad emocional produjo una escritura que llamaba la atención de Kyle Literary. Círculos. Había sido publicado 2 veces en revistas respetadas. Su trabajo elogiado por
capturando experiencias a las que los poetas más antiguos y establecidos no podían acceder. Él, los gemelos, Mira y Saúl, estaban desarrollando lo que los matemáticos llamaban un marco espacial revolucionario, un nuevo enfoque multidimensional de resolución de problemas que surgió de su pensamiento combinado. Las universidades ya estaban indagando sobre futuras oportunidades educativas. Pip lo recordaba todo. Conversaciones, observaciones, detalles sensoriales. Su cerebro catalogaba la información con perfecta fidelidad. Ella haría. Conviértase en el cronista familiar, manteniendo relatos detallados de su vida cotidiana con la seriedad de un historiador oficial. Ceres visitó al menos 2 veces por semana, finalmente pudo saber. Sus nietos. Ella y Marcus habían desarrollado una amistad improbable. 2. Personas de diferentes mundos se unieron al creer que los niños merecían defensores que vieran potencial en lugar de defectos. El acoso de los funcionarios de Kyle había disminuido, pero no había desaparecido. Regular. Los controles de cumplimiento significaban que los trabajadores gubernamentales aparecían periódicamente para inspeccionar las condiciones de vida, entrevistar a los niños, evalúen el estado físico de Marcus. Había aprendido a navegar por estos con cortesía profesional mientras dejaba en claro que su tutela no era negociable. El embajador Acoy, que le había advertido sobre librando batallas imposibles, se había asegurado silenciosamente de que las peores amenazas legales no se materializaran. Ella nunca había admitido a intervenir. Pero Marcus notó que el papeleo que desafiaba su tutela parecía perderse en la burocracia. Sistemas, que las investigaciones hostiles a su empleador se estancaron misteriosamente. Una vez que él se lo agradecí. Ella le había mirado con severidad y le había dicho, no tengo idea de lo que estás hablando. Simplemente estoy garantizar que se sigan los procedimientos diplomáticos adecuados. Pero su expresión había sugerido algo casi como aprobación. Una noche, mientras Marcus ayudaba a Pip a practicar la lectura, los demás se involucraban en un alegre caos sobre la cena. Liz abordó las opciones con una seriedad inusual. Marcus, necesito decirte algo. Levantó la vista del bloc de datos donde Pip estaba trabajando en una historia sobre animales terrestres. ¿Qué pasa? En Kelter Culture, hay una ceremonia. Cuando los niños alcanzan ciertos hitos del desarrollo, formalmente, reconozca a su tutor frente a su familia y comunidad. Ella hizo una pausa, reuniendo palabras. Queremos hacer eso, todos. De nosotros. Queremos presentarnos ante testigos y decir que usted es nuestro tutor, que elegimos este vínculo, que honramos lo que tú nos has dado. Marcus sintió que se le apretaba la garganta. No tienes que hacerlo. Queremos hacerlo. Nos salvaste cuando estábamos siendo descartados. Luchaste contra el Consejo cuando intentaron llevarnos de regreso. Tú has dado futuros estadounidenses que se suponía que no debíamos tener. Su voz vaciló levemente. Usted es Kelvesit, alguien que ve con claridad, y queremos que todos sepan que nosotros también te vemos a ti. La ceremonia se llevó a cabo 3 semanas. Más tarde en el salón comunitario del distrito residencial de Marcus. Fue un extraño híbrido de tradición Kelter y adaptación humana. Elementos formales de la antigüedad. Personalizado combinado con ajustes para un guardián humano y asistencia de especies mixtas. Ceres presidió como el mayor miembro de la familia de linaje. Los niños se pararon juntos vestidos con túnicas formales, que Marcus casi se había arruinado comprando. Amigos de su lugar de trabajo asistieron junto con vecinos que había visto desarrollarse a la familia y varios Keelarens que habían expresado un apoyo silencioso a pesar de la presión social. Incluso, estaba allí, el coordinador de comercio que había advertido por primera vez a Marcus sobre la importancia genética de los niños. La ceremonia involucró a cada niño. Descubrir que ser diferente podría ser poderoso en lugar de vergonzoso. Pip, apenas capaz de alcanzar el podio de oradores, dijo simplemente, Marcus nos ve. Vemos a Marcus. Eso es familia. Entonces fue el turno de Marcus. Se paró frente a 5 niños que se habían convertido en todo su mundo y trató de encontrar palabras. Hace 2 meses, dejó de. Se corrigió a sí mismo. Hace 8 meses, caminaba por un mercado y escuché a alguien ofreciendo niños inútiles. Gratis. Debería haber seguido caminando. No tenía calificaciones para ser tutor. Ninguna comprensión de la cultura kelterana, ningún plan más allá de un vago sentido de que alguien debería ayudar.
Pero miré a 5 niños aterrorizados y vi a personas que merecían algo mejor. Entonces, te llevé a casa y... Me has estado enseñando desde entonces. Hizo una pausa, la emoción amenazaba con abrumar. Preparación cuidadosa. Me has enseñado que la familia no se trata de biología o especies o de tenerlo todo calculado. Fuera. Se trata de presentarse todos los días y dar lo mejor de ti, incluso cuando no sabes lo que estás haciendo. Se trata de ver a las personas por lo que son en lugar de lo que los sistemas dicen que deberían ser. Me has hecho mejor de lo que era. Me dio un propósito cuando solo estaba haciendo movimientos. Así que sí, soy tu guardián, pero tú también te has convertido en mí o en formas en las que todavía estoy entendiendo. Las palabras formales seguían frases antiguas de Kyle. Sobre la responsabilidad, el honor y el compromiso que Ceres le había enseñado a pronunciar correctamente, y luego fue terminado. Testigo oficial, obligado tanto por contrato legal como por algo más profundo que ley. La celebración posterior incluyó comida de 3 mundos diferentes, música. Eso no se tradujo del todo en todas las especies, pero creó una armonía interesante y los niños corriendo. El salón con la alegría inconsciente de las personas que habían aprendido que se les permitía ocupar espacio. Marcus encontrado. El mismo de pie junto al embajador Akoi, que había llegado tarde y observaba el caos con expresión. Eso podría haber sido aprobación. Lo lograste, dijo, contra todas las expectativas razonables. Pero tuve mucha ayuda. Tuviste terquedad y te negaste a aceptar que algunas batallas no se pueden ganar. Eso es. En realidad, no es la peor estrategia diplomática, aunque nunca lo admitiría públicamente. Ella hizo una pausa. He estado monitoreando la situación. La coalición de Dravik todavía está buscando formas de desafiar su tutela. Ellos no lo harán. Ríndete fácilmente. Yo tampoco. Sí, me he dado cuenta de que la expresión de Ako era casi cálido. Por lo que vale, has logrado algo significativo aquí. Forzaste a todo un sistema cultural a reconozca que sus prácticas necesitaban un examen. Eso no te hará popular, pero podría hacerte sentir bien. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y los niños estuvieran dormidos en sus habitaciones reales en una casa real, Marcus se paró en el balcón mirando las 3 lunas de Belix Prime e intentó procesar cuánto había cambiado. Sara. Lo encontré allí. Deberías estar celebrando, no melancólico. No estoy meditando, solo pensando en todo. Los otros niños, los que aún se regalan, los que aún se procesan a través de los sistemas, los que aún esperan. Alguien que los mire y vea el valor. Él se volvió hacia ella. ¿Qué hicimos aquí? Funcionó para 5 niños, pero hay miles más. Ceres asintió lentamente. ¿Quieres expandir esto? Quiero intentar crear una red de personas dispuestas a aceptar a los inútiles. Proporcionar recursos, apoyo legal, orientación cultural. Haz posible más. Que la gente haga lo que hice sin tener que luchar solo contra todo el sistema gubernamental. Eso sería ambicioso. Caro, políticamente complicado. Todo lo que vale la pena es complicado. Sara sonrió. Has aprendido bien, muy bien. Puedo ayudar. Tengo conexiones. Entre familias ancianas que discrepan silenciosamente con las prácticas actuales, pero carecen del coraje para oponerse públicamente a ellas. Hay otros que que han observado lo que lograste y están reconsiderando sus propias suposiciones. Entonces, tenemos una oportunidad. Tenemos el comienzo de una oportunidad que es más de lo que teníamos 8. Hace meses, cuando un humano tonto decidió traer a casa a 5 hijos, no pudo permitirse y no sabía cómo cuidar. Marcus se rió. Cuando lo pones así. Güey, sueno como un idiota. Eras un idiota. Pero a veces el mundo necesita coraje tonto más que un cálculo cuidadoso. Permanecieron juntos en un silencio amistoso, planeando un futuro. Ninguno de los dos había imaginado posible. Adentro, Liz apareció en la puerta. Marcus Pip. Tuve una pesadilla que ella pregunta por ti. Se dirigió hacia adentro, deteniéndose brevemente para apretar el hombro de Liz. Gracias por todo. Por confiar en mí cuando no tenías motivos para hacerlo. Nos diste pasas, Liz. Dicho simplemente. Cada día nos das la razón. Marcus fue a consolar a Pip, encontrándola enredada en mantas y llorando suavemente. Él se sentó en el borde de su cama, y ella inmediatamente se apegó. Ella misma hacia él con el feroz agarre de un niño pequeño que busca seguridad. Soñé. Estábamos de vuelta en el mercado, susurró. Que te fuiste,
que nadie nos llevó a casa. Pero yo no caminé. Fuera, dijo Marcus amablemente. Miré de nuevo y elegí de manera diferente. Y seguiré eligiéndote todos los días. Está bien. Eso no va a cambiar. Promesa. Promesa. Ella volvió a dormirse. Tranquilizado. Marcus se quedó hasta que su respiración se niveló, luego revisó a los otros niños, todos durmiendo. Pacíficamente en dormitorios que eran suyos, en un hogar que era suyo, con un futuro que era suyo. Regresó al sala de estar para encontrar a Sara, todavía allí habiéndose dejado entrar por la puerta del balcón. Eres buena en esto, ella. Observado. Ser padre, no es algo que se pueda enseñar. O tú. Ten el instinto de priorizar sus necesidades por encima de tu comodidad o no lo harás. Lo estoy averiguando a medida que avanzo. Todos. Los padres lo son. La diferencia es si te preocupas lo suficiente como para seguir intentándolo cuando es difícil. Tú sí. Es por eso que esto funciona. Después de que Sere se fue, Marcus se sentó en su pequeña sala de estar, ya no demasiado vacía. Ahora cómodamente lleno, y se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la obstinada misericordia podría cambiar el mundo. Su bloc de datos sonó con un mensaje de Gerd sobre su expansión. Planes. Cuente conmigo. Conozco a 3 familias que se han mantenido calladamente defectuosas. Niños escondidos en lugar de descartarlos. Necesitan apoyo y protección legal. Hablemos entonces. Otro. Mensaje de una trabajadora social de Kelteren que nunca había conocido. No me conoces, pero he estado observando tu caso. Yo trabajo en los centros de procesamiento a donde van los niños descartados. Hay muchos más que necesitan lo que les diste a esos 5. Quiero ayuda. Y otra de un colega humano. Mi pareja y yo hemos estado hablando sobre la acogida. Viendo que lo que has logrado nos hizo pensar que podría ser posible. ¿Podemos hablar sobre cómo empezar? Marcus miró los mensajes. Acumulando. Personas que habían estado esperando que alguien probara que el cambio era posible antes de arriesgarse a intentarlo. Ellos mismos. Sacó un documento en blanco y comenzó a redactar el marco de lo que estaba tentativamente llamando a la red guardián. Estructuras jurídicas, fuentes de financiación, culturales, programas educativos, sistemas de apoyo a familias dispuestas a acoger a niños a los que las sociedades habían renunciado. Fue ambicioso, probablemente imposible. Pero, de nuevo, hace 8 meses, con éxito. Criar a 5 hijos alienígenas que había encontrado en un mercado también parecía imposible. Trabajó hasta el amanecer, construyendo él. Estructura para algo más grande que él mismo. Sabiendo que en algún lugar de los centros de procesamiento y mercados, en una docena de mundos, los niños esperaban que alguien volviera a mirar y eligiera de manera diferente. Y ahora tal vez allí habría más gente dispuesta a hacer exactamente eso. El sol salió sobre la flor de Belik, y en los dormitorios de Marcus. En el pequeño apartamento de Webb, 5 niños dormían tranquilos, seguros sabiendo que habían sido elegidos, que importaban, que tenían futuros que valía la pena proteger. Fue